Se acerca. Ya va llegando la vida. Se abre el cerrojo. Vagones cargados de personas con esperanza que arribarán a los micrófonos del Expreso Libertad. Tras las rejas me espera la libertad. Oye, oye. Tras las rejas aún me espera ella. Oye, oye. Todos los martes a las 11 de la mañana, conéctese con el debate, las historias y las realidades de los prisioneros políticos de Colombia y el mundo. Expreso Libertad. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Expreso Libertad. Hoy hablando, y como siempre creo yo en este programa, de temas bastante importantes. Saludamos a las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de www.contagioradio.com, a través de nuestro Facebook Live, en donde nos encuentran como Contagio Radio, y a través de Twitter, en donde estamos, como @ContagioRadio1. Y bueno, como les comentaba, hoy tenemos esta mesa con compañías bien interesantes. Ya algunas las hemos tenido en el programa, pero bueno, todo con la finalidad de hablar el día de hoy de la persecución al movimiento estudiantil, a la academia crítica en Colombia. Es el segundo programa que hacemos sobre este tema aquí en el Expreso este año, y hoy lo hacemos en el marco de un evento que se va a realizar en la Universidad Nacional, de un conversatorio llamado Cárcel, Sociedad y Castigo, que iniciará hacia las 4 de la tarde. Más adelante nuestros invitados nos dirán la hora y bueno, también las diferentes temáticas que se van a tratar. Por eso hoy me acompaña aquí en la mesa el profesor Miguel Ángel Beltrán. Ya nos había acompañado. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, Sandra. Buenos días, oyentes. También nos acompaña la profesora María Teresa Pinto. Profesora. Buenos días a todos y a todas. Es un gran placer estar aquí compartiendo esta maravillosa mesa. El profesor Rosenberg Ariza. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Un abrazo fraternal. Gracias, profesor. Tenemos también a César Barrera, quien es el papá de César, estudiante capturado ya hace casi 2 años y acusado por lo que fue el atentado en el Centro Comercial Andino. Luego sale y ahora se le acusa de rebelión, y todo esto, y lo hemos dicho también en los micrófonos de Contagio Radio, parte de un falso positivo judicial. Señor César, bienvenido. Gracias, buenos días para todos y todas. Muy amables por invitarme a este espacio. Y efectivamente mi hijo no salió, sino fue recapturado dentro de una cárcel. Cuando le dieron la libertad, lo volvieron a recapturar y nunca ha salido. Eso, de hecho, creo que esa parte de esas historias casi que macondianas de Colombia, ¿no? En donde no hay pruebas y aún así se reitera en mantener a las personas presas, porque no solamente César, si mal no tenemos entendido, son también las demás personas que fueron acusadas durante este hecho. Sí, correcto. Son los 10 muchachos, 6 hombres, 4 damas, que están detenidos. Todos fueron recapturados, a pesar de que fue un juez de la República quien les otorgó la libertad. Al siguiente día, curiosamente, aparece un nuevo proceso, y aparece el día domingo, desde Medellín, en el cual los acusan de rebelión, y fueron recapturados el domingo en la noche 3 y el lunes en el día los otras 7 personas. Ellos casi, de hecho todos eran estudiantes de universidades públicas, y creo que ese es el llamado del día de hoy a esta conversación. Empecemos hablando por la pregunta que creo que es obligatorio en este tema, y es: ¿existe una persecución al pensamiento crítico en Colombia? Y de ser así, ¿cómo se evidencia, no? Muchas personas no tienen claridades, o es un debate que tal vez se niega, sobre todo por los pocos espacios en donde se ha podido dialogar. ¿Quién quiera tomar la palabra? Acá todos están lanzando la pelota, así que me lanzaré yo. Este es un tema que hemos venido conversando mucho, y quizás yo voy a hacer una primera puntadita, pero estoy segura que los colegas y compañeros van a avanzar también en esta idea. Y yo lo que quisiera situar inicialmente es que en el contexto actual de la posverdad, torna cada vez más importancia la verdad, lo que realmente ha ocurrido y las motivaciones detrás de eso y las causas de lo que pasa. Y en ese sentido, la persecución contra el pensamiento crítico, contra la academia, es la persecución contra la verdad. Y nos sobra que nos tengamos presente cómo la verdad tiene un papel
de transformación social, de liberación de lo que somos y dónde estamos. Y en ese sentido creo que la persecución al pensamiento crítico que se da y que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, los colegas que trabajan estos temas pues lo identifican hace muchos años, muchas décadas, es una persecución contra no solamente el pensamiento crítico y la universidad, sino contra las posibilidades de transformar a Colombia, porque en esas verdades que se dicen desde estos lugares críticos como la Universidad Nacional de Colombia y otras universidades, están las posibilidades de que pensemos a Colombia de manera distinta y que diagnostiquemos lo que ha pasado hasta ahora. Entonces yo creo que sí, hay una persecución, creo que lo de los compañeros, estudiantes que se persiguen no son hechos aislados, sino que hace parte de una estrategia más amplia de tener siempre a la universidad pública en cuestión para en cualquier momento atacarla y justificar el ataque con respecto a ella, justificándola porque entonces somos terroristas, porque promovemos miradas radicales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de hablar de esta estrategia, ¿cómo se materializa puntualmente? Es decir, ¿cómo vemos en hechos reales y concretos la persecución a esta academia crítica, al pensamiento crítico en Colombia? Bueno, yo creo que hay varias estrategias, pero la más importante que tiene este régimen neoconservador que dirige el país, pues en cabeza del Centro Democrático, y digamos que es el ciclo que ha venido desarrollando todo el uribismo de estos últimos 20 tantos años, es una estrategia de judicialización del pensamiento crítico. ¿Cómo se hace este proceso de judicialización? Vía, digamos, 3 niveles. En términos de criminología se habla de criminalización primaria, que es todas esas personas que atentan contra el sistema económico, desde los ladrones, digamos, desde los delitos bagatela hasta esos delitos, digamos, que tienen un plano económico importante para el sistema económico vigente, como no robar celulares y demás aspectos, digamos, de esa naturaleza. Entonces se judicializa los pobres. Digamos, hay una criminalización secundaria que se hace con los intelectuales y con las personas que a través de su pensamiento pueden poner en cuestión el statu quo. Y ahí es donde aparece precisamente la criminalización del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque existe, digamos, porque el régimen pues quiere un régimen homogéneo, donde no tolera que las universidades públicas, en particular pues la Universidad Nacional de Colombia, que es la conciencia crítica de este país, le diga al establecimiento y al régimen no solo sus errores, sino sus abusos de poder y, digamos, quitarle la máscara precisamente al poder y ponerlo en una discusión frente a la sociedad. El pensamiento crítico, digamos, tiene esa posibilidad desde la academia, desde la lectura crítica, desde, digamos, reflexionar con los sectores sociales, los movimientos sociales y ponerle un debate al poder. Digamos, la característica fundamental del pensamiento crítico es que interpela al poder y el poder no le gusta ser interpelado. Entonces, evidentemente es judicializado y pues viene lo que se ha llamado en el ámbito periodístico los falsos positivos, y en este caso los falsos positivos judiciales contra los estudiantes, profesores, líderes estudiantiles, líderes sociales, etcétera, que confrontan el poder precisamente para develar cuáles son esas estrategias. Este pensamiento crítico, por supuesto, no está solo en las universidades, en los líderes sociales, en las lideresas, en el movimiento indígena, en el movimiento campesino, en el movimiento sindical, en todos los lugares del país, en todos los territorios. Hay pensamiento crítico. Lo que nosotros estamos asistiendo es un exterminio sistemático del pensamiento crítico en este país. Hay dos cosas que acaba de mencionar el profesor Rosenberg que creo que es importante debatir, cuestionar el status quo, ¿no? Que finalmente es, no sé si por así decirlo, el deber ser de las universidades, sean instituciones públicas o privadas, es casi decir, verificar qué se está haciendo bien desde el Estado, en dónde se puede encontrar investigación diferente. Y entonces, ¿para qué tener este tipo de centros o claustros universitarios? Y lo pregunto sobre todo porque siento que cada vez más, y justamente con lo que hablábamos fuera de micrófono, con la fiscalía diciendo hay que ingresar a los centros universitarios, pues estas cualidades se podrían estar perdiendo, si no es que ya hay un miedo al interior de los centros universitarios por afrontar un poco o confrontar, por así decirlo, al Estado, al gobierno y a las instituciones. Entonces, ¿para qué tener universidades en Colombia? Profesor Miguel Ángel.
Pues históricamente las universidades han sido un espacio de ejercicio, de reflexión del pensamiento crítico. Pues las universidades no se pueden suscribir simplemente a reproducir el pensamiento hegemónico, el statu quo. Precisamente, incluso desde el movimiento de Córdoba, esa fue la función. Sin embargo, y por eso tal vez los estados, lo primero que han hecho cuando se ejercen desde una perspectiva autoritaria es silenciar ese pensamiento. Entonces este pensamiento pues lo que nos permite es mostrar formas de pensar, de reflexionar diferente a lo que es el pensamiento hegemónico. Y por eso la autonomía universitaria pues cumple un papel fundamental en eso. Entonces el recorte a la autonomía universitaria busca precisamente eso, cerrar los espacios, que sea una universidad funcional al sistema, que lo reproduzca y que cualquier expresión de pensamiento crítico pues sea aniquilada. Entonces en ese sentido pienso que toda esta ofensiva pues va en esa dirección, ¿no? Además de ajustar la universidad a un modelo que se ha hecho global de neoliberalización, de convertirla al servicio del mercado, de la producción. Entonces, fundamentalmente pienso eso, ¿no? César, en su caso particular me gustaría preguntarle ya por los hechos puntuales en donde los estudiantes sienten esa persecución. Lo pregunto por el caso de César, era un estudiante activo dentro de la Facultad de Sociología. ¿Cómo empieza también a darse este tipo de hechos detrás de los estudiantes? Bueno, realmente lo que sucede es que las fuerzas públicas no solamente quieren acabar con el pensamiento de los muchachos, sino que nos están atacando a las familias como tal. Ellos inicialmente los capturan y los acusan del atentado al Centro Andino sin ninguna prueba. La Fiscalía dice que tiene 279 pruebas, de las cuales 94 nunca las presentó. Y esas otras pruebas restantes no hay ni una sola prueba que comprometa a ninguno ni a ninguna de las que están acusados. Pero no solamente se conformaron con eso, sino que empezaron a presionar a todas las familias. En el caso de nosotros, otra hija tuvo que salir del país porque nos abrieron un proceso a ella y a mí nos abrieron unos procesos independientes al que tiene mi hijo, en el cual nos están presionando y a mi hija le tocó irse del país para evitar que fuera acusada de unos otros atentados que según la Fiscalía y según la policía ella los iba a cometer. Y a las demás familias también, la familia de Violeta Arango también la tiene envuelta nada y Violeta no aparece, no sabemos dónde está. Entonces no se conforman únicamente con coger a los muchachos y a las muchachas y encerrarlas en una cárcel, sino que empiezan a torpedear a todas las familias para acabarlas mínimamente. Luego de que pasan 17 meses y los liberan, que un juez de garantía les otorga la libertad, crean el nuevo proceso por rebelión. Ese proceso está tan viciado, más viciado que el primero, que en ese segundo proceso el fiscal presenta el escrito de acusación. Ese escrito de acusación ha sido devuelto 3 veces por el juez porque está mal presentado, está sin fundamentos, carece absolutamente de todo. La semana pasada ya le aceptaron porque ya les daba pena devolverlo por una 4ª vez, entonces lo aceptaron tal como lo mandan. Y de lo que lo acusan a ellos es de una ridiculez que no tiene sentido. Es decir, si a mi hijo, entre los cargos que le están formulando en este segundo proceso, el de rebelión, dicen que él estaba en el León de Grave con otros compañeros hablando de política, pues si la Universidad Nacional y el sitio donde él estudia no pueden hablar de política, y si él es sociólogo y no puede hablar de política, pues como dice el dicho, apague y vámonos. Sí. Porque si ese es el espacio donde pueden debatir eso, y si eso dicen que eso es ser terrorista y que es estar en rebelión, pues todos los estudiantes de sociología y todos los estudiantes de las universidades públicas van a ser acusados de rebelión. Entonces, pues, la situación es que no solamente están atacando al estudiante, no solamente están eso, sino están de una vez estigmatizando toda la facultad. Toda la persona que llegue a determinado sitio a pensar diferente al Estado, pues ya lo van a acusar. Y de hecho a las familias también. A mí me gustaría también hablar un poco de este tema, y es las culpas que se le dan a las personas que son perseguidas, por así decirlo, dentro de esto, de lo que es formar el pensamiento crítico en Colombia. Tenemos también el caso del profesor Miguel Ángel y bueno, otros tantos. Porque es que son este tipo de acusaciones, ¿no? Proselitismo político, pues proselitismo político no se fundamenta como un delito. O recuerdo, por ejemplo, el caso de la lideresa Milena Quirós, quien fue capturada en el Magdalena Medio justamente por incitar a la movilización pública, ¿no? ¿Qué está pasando también con ese hacer que los derechos fundamentales se conviertan en delitos y en formas de criminalizar y acabar con ese pensamiento crítico? Bueno, yo creo que hay una tensión muy fuerte
pues que le estamos evidenciando en esta coyuntura y que creo que el establecimiento en general quiere limitar a la mínima expresión, por ejemplo, el derecho a la protesta social. Creo que la andanada institucional, para decirlo con todas sus letras académicamente hablando, el fascismo institucional no quiere aprobar ni siquiera los derechos mínimos, en este caso el derecho a la movilización y la protesta social. Por lo tanto, digamos, les incomoda y le ha incomodado a este último gobierno en particular que la movilización social, que es una vía de lucha social reconocida en instrumentos internacionales, digamos, en todo el plexo de derechos constitucionales, en las leyes colombianas, digamos, hemos llegado a una fase donde el régimen quiere pasar por encima de estos derechos y lo hace. Digamos, la prueba es que son procesos políticos, no son procesos judiciales. Digamos, para poner la discusión en los dos sentidos. Evidentemente el ejercicio de pensar también es un ejercicio político, y el ejercicio del Estado de poner todo el aparato de represión, de control y de orden social para callar ese pensamiento social es parte del ejercicio político del Estado. Lo que pasa es que este es un Estado que no se reconoce como un Estado autoritario cuando lo es, y un Estado autoritario que se ha tornado fascista precisamente porque esos límites que le pone el derecho internacional, que le pone el derecho nacional, los está desbordando. Entonces, en este momento tenemos precisamente la Fiscalía, por ejemplo, pidiendo violar la autonomía universitaria. Dos, la Fiscalía insistiendo en la creación de grupos o células terroristas en las universidades, el Partido Conservador Colombiano presentando una propuesta de reglamentación y limitación de la protesta social, y nosotros por nuestra parte discutiendo la defensa de la movilización, la protesta y que se acabe el SMAT. Digamos, creo que en esa tensión estamos, y creo que eso se debe resolver en un plano político y no en el plano de judicializar, encarcelar, desaparecer y asesinar el pensamiento. En una sociedad democrática este debate debe ser y debe mantenerse como un debate político y público. Esa frase final del profesor me parece bien particular. En una sociedad democrática. Estamos en una sociedad democrática porque hablamos de que en las universidades no se puede pensar de forma diferente y que por eso nos acusan, que en las calles no se puede movilizar, que incluso judicializan líderes sociales. ¿Ustedes qué piensan, profesor Miguel? No, pues ese es el gran mito de la burguesía en este país, de que aquí existe una democracia, ¿no? Yo creo que solo basta mirar el número de desaparecidos en este país, de asesinatos extrajudiciales, de desplazamientos, para uno echar pues al piso como toda esta teoría de la democracia, ¿no? Realmente aquí en Colombia existe unos gobiernos autoritarios, un terrorismo de Estado, yo me atrevería a decirlo, porque hay todos los elementos que lo configuran, ¿no? De eliminación del pensamiento crítico, de todo aquel que proteste, de la eliminación de organizaciones políticas, el genocidio del gaitanismo, genocidio de la Unión Patriótica. Yo creo que todos esos elementos configurarían lo que en este país podría llamarse un terrorismo de Estado. Profesora, a mí me gusta quizás aportar en el mismo sentido de lo que está diciendo el profe Miguel Ángel, es que la democracia tiene una definición muy simple, ahí no hay mucho que inventar, y la definición de democracia es la capacidad de tramitar las diferencias no violentamente, y yo creo que Colombia no pasa la prueba de ninguna manera. Pero quizás para traer un poco el lado opuesto, es que lo interesante de esta persecución es que muestra que hay posibilidades de transformación en Colombia que se quieren acallar. Y lo que coloca el amigo César del tema de cómo las familias son perseguidas también, muestran el miedo que hay a la solidaridad y a los ejercicios genuinos de acompañamiento. Y quizás el llamado allí es nuevamente acordarnos todos de que podemos hacer cosas pequeñas para que transformemos a este país, y la prueba es que hay mucho miedo a que esas cosas pequeñas pasen y se desarrollen. Entonces creo que no podemos olvidarnos como en medio de el Estado colombiano aparece tan inmensamente grande y aplastador que quedamos paralizados, y creo que la invitación es acordarnos que en esos pequeños espacios de solidaridad, de afecto, de acompañamiento, hay siempre la posibilidad de que digamos esto no lo vamos a permitir, y por eso la respuesta es tan fuerte, porque sí está la posibilidad de transformar a Colombia con esas pequeñas iniciativas que hacemos permanentemente. A mí me gustaría preguntarles ahora, desde sus profesiones también, por esto que se llama la libertad de cátedra, ¿no?
porque siento que ha sido otro lugar que se ha convertido también en cuestión no solamente a judicializar por el hecho de la libertad de cátedra, sino por lo que enseñan. Y ya que el profesor citaba algunos proyectos de ley, hay otro que de hecho también se había propuesto desde el Centro Democrático sobre las ideologías dentro de las aulas de clase. ¿Qué opinan también desde la libertad de cátedra, que es obligatoria en las universidades? Más allá que obligatoria, pues es del respeto a lo que imparte cada docente, desde lo imparte desde su orilla política, y a que esto se pueda también utilizar como una parte de esa judicialización y quitársela a la academia crítica. Creo que la libertad de cátedra es un sustento fundamental para concebir una universidad pluralista, donde se puedan discutir diferentes concepciones del mundo. Eliminar la libertad de cátedra sería imponernos una universidad que negaría la esencia misma de la universidad, el carácter universal, el carácter de que allí se puedan debatir puntos de vista diferentes. Y creo que esto también responde a un modelo que se quiere implantar desde América Latina, con este retroceso que han tenido los gobiernos, digamos, progresistas. Miremos el caso de Brasil con Bolsonaro, cómo se viene recortando el presupuesto a las universidades. Entonces yo creo que es una tendencia que busca, a partir de la eliminación de la cátedra libre, imponer un pensamiento hegemónico y de esa manera también afianzar un modelo que ya se ha implantado en muchos países de América, y es el modelo neoliberal, ¿no? Una universidad en función del aparato productivo, una universidad en función de las lógicas del mercado. Ahora me gustaría preguntarles por una palabra que es muy común dentro de este debate de la academia y la persecución al pensamiento crítico, y es la estigmatización. Hablábamos también con el profesor Miguel Ángel hace algunos programas sobre una persecución y una legitimización que se hace, una legitimidad más bien que se le da a las decisiones para ir en contravía de las personas que son criminalizadas, porque de una vez se les castiga, se les judicializa, sobre todo en los medios de información. César, puntualmente en ese tema me gustaría que nos comentaras un poco cómo fue el caso de tu hijo, porque muchísimos medios de información salieron casi que a las horas de lo que pasó a señalar presuntos responsables. No habían pruebas, pero de alguna u otra forma sí hay afectaciones cuando un medio hace este tipo de acusaciones. Bueno, pues no hay pruebas, ni ha habido ni van a haber pruebas, porque nunca existe eso. Y efectivamente no solamente los medios de comunicación, sino el alcalde, la policía y todo el mundo salió y los señaló a ellos como terroristas culpables de haber colocado la bomba en Centro Andino, cosa que ante todo el mundo supuestamente ellos son los culpables. Llevamos 22 meses en el cual no han iniciado el juicio, no ha empezado, y a ellos sí los tienen recluidos en máxima seguridad de la picota. En Herón, a cada uno lo dividieron en diferentes patios. Las mujeres están en el Buen Pastor, pero los muchachos cada uno está en un patio diferente. En el caso puntual de mi hijo, que es a quien yo puedo ir a visitar, él hace 6 meses no ve la luz del sol, porque en ese patio donde él está no llega el sol, hay una ventana muy pequeña. El color de su piel ha cambiado, el cabello, todo le ha cambiado. Ya es sensible a salir al sol. Cuando lo llevan a las audiencias le duele salir al sol. Y eso lo que están buscando es minimizar y quebrar la voluntad de ellos, pero no solamente de ellos, sino que uno como familia, cuando ve cómo los están tratando, cuando uno llegaba a una audiencia y les podía dar un almuerzo digno, por decirlo de alguna manera, ahorita ya el IMPEC nos prohibió llevarles un alimento, en audiencia no nos dejan acercar, no podemos hablar con ellos, y si ve uno el deterioro físico, entonces uno como familia también siente ese dolor que él está sintiendo. Y la prensa, todos los medios de comunicación, lo único que hacen es dar eco a lo que quiere que salga de la fiscalía, no más. En las audiencias, por ejemplo, cuando les dieron la libertad, los periódicos que estaban presentes ahí, El Tiempo, la revista Semana, que es la principal vocera de todo esto, apenas vieron que el juez iba a fallar en favor de los muchachos, se retiraron, y eso no le hicieron publicidad, pasó como si nada. Al otro día aparece el delito de rebelión y otra vez sale toda la prensa a decir, ellos sí son terroristas, ellos sí son culpables, ellos son miembros del ELN, porque ahora ya somos, porque yo también ya estoy en un proceso en el cual dice que yo soy colaborador del ELN. Entonces, para señalar, sí están todos los medios, pero cuando es a favor de ellos, se desaparecen. Entonces, nos toca llegar a medios alternativos para intentar demostrar, o por lo menos que nos escuchen, que los muchachos, y lo que las familias piden es que tengan un juicio justo. El día que hagan un juicio justo va a salir la verdad, pero es que la verdad no le conviene sacar al gobierno, ¿sí? Si sale la verdad, se les acaba todo, se les desbarata su poder. Si miramos el caso de Mateo Gutiérrez León, que salió libre, no pasó nada. La prensa se ha hecho 2 o 3 menciones a eso, nada más.
y al muchacho lo estaban acusando también de terrorismo, de asesinato y una cantidad de cosas, salió libre. Llevamos 22 meses que no ha pasado nada. La prensa, los medios de comunicación sirven es para darle eco a lo que quiere que del gobierno saque, no más. Entonces, aparte de todo lo que tenemos jueces amedrentados. La juez que le dio la libertad a los muchachos, le abrieron proceso disciplinario, le colocaron tutela, la iban a remover del cargo. Entonces, ¿qué libertad tiene o qué autonomía tiene un juez para estar en derecho y dar lo que realmente es? Nada, están presionados. Y el fiscal general de la Nación es el que empieza a presionar. ¿Sí? Entonces, yo quisiera añadir un elemento que me parece importante en aras del debate, y es la responsabilidad que ha tenido también la academia y la universidad con su silencio, que ha tolerado esta estigmatización, y no solamente tolerado, sino la ha contribuido a esta estigmatización. Lo viví yo en el caso personal, pero lo estamos viviendo ahora con los estudiantes, con el silencio que ha tenido la universidad. El hecho mismo que estamos viviendo una situación en que se les está impidiendo el acceso a la universidad a estudiantes que han seguido todos los procedimientos regulares para ingresar a hacer una maestría, y uno ve allí cómo la universidad interpone todos los obstáculos posibles, que implica una falta de compromiso, una falta de definir claramente su política frente a estas situaciones. Yo creo que la universidad debería liderar un movimiento en ese sentido, en acusaciones como las que se le están haciendo a los estudiantes del centro andino, de que participan en actividades rebeldes porque van o asisten a un debate sobre la guerrilla o a los auditorios, que es la esencia misma de la universidad, el debate, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que también darle un lugar a esa responsabilidad de la academia en este proceso de estigmatización. Profesora. Yo estoy de acuerdo con el profe Miguel Ángel. Yo creo que la universidad tiene un rol allí que cumplir, y lo ha cumplido negativamente en muchos sentidos, y yo creo que ahí hay dos cosas súper importantes para tener en cuenta, y es que efectivamente dentro de la universidad hay profesores que se han hecho parte de esta tendencia que dice que dictar ciertos autores dentro de la universidad es ideología, trabajar ciertos temas como el tema de género es también ideología, autores obviamente Marx y el marxismo son ideología. Entonces allá hay una cosa muy complicada cuando, por ejemplo, cuando dictamos otras tendencias académicas como la teoría de la elección racional, que partan del individualismo, que parten de la economía de mercado como supuestos, ahí sí no estamos haciendo ideología a favor o proselitismo a favor del capitalismo, ahí no hay problema. Entonces yo creo que ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta en esto que sitúa el profe Miguel Ángel, pero también creo que hay otra cosa muy importante, y es la pregunta por qué la universidad debe comprometerse a acompañar a estos estudiantes y a estos profesores que son perseguidos y estigmatizados, y es algo que hemos conversado con el profe Miguel Ángel, y es que no es una coincidencia que estos chicos y estos profesores sean de la universidad pública. Esa es la tendencia, porque hace parte de un mecanismo y una estrategia más amplia de legitimar el pensamiento crítico y la academia. Así que nuestra responsabilidad como universidad es reconocer que ellos están ahí porque son de la Universidad Nacional y porque son defensores del pensamiento crítico, y eso nos obliga a tener una responsabilidad más amplia que simplemente pues el pesar de que están en la cárcel y dar nuestras condolencias por las circunstancias difíciles por las que viven. Tenemos una responsabilidad porque están allí por ser estudiantes de la Universidad Nacional. Eso no es una cosa aislada. Y creo que tenemos que acompañarlos jurídicamente, tenemos que acompañarlos ofreciéndoles estrategias para que puedan seguir y continuar sus estudios, y tenemos que acompañarlos en términos de solidaridad genuina y sistemática para que esa doble estigmatización y doble victimización y triple victimización deje de ocurrir. César. Pero quería también añadir algo, que es que desafortunadamente para los muchachos la universidad les dio la espalda. Claro, Sí, claro. total, a esos muchachos que fueron abandonados por parte de la universidad. En el caso puntual de mi hijo, él estaba haciendo la tesis cuando fue capturado, y si no fuera sido por el apoyo incondicional de los dos profesores que están aquí presentes, mi hijo nunca hubiera podido sacar adelante su carrera. A él le tocó terminar la tesis estando en la universidad con las condiciones que da eso, que no permitían entrar nada, que nos tocaba entrarle por debajo de cuerda o encaletado los escritos o algo para que él hiciera sus apuntes, sacar esos apuntes, nosotros transcribir, porque el resto era imposible. Logra sacar su título, que incluso mi hija tuvo que ir a recibir el cartón porque la universidad no le brindó la opción de que mi hijo de alguna manera recibiera su cartón. La única opción era que lo recibiera, bueno, se le planteó recibirlo en la cárcel, y dijeron que no podían porque los profesores y la universidad no estaban en condiciones de ir a una cárcel a entregar un título. Se planteó la idea que lo trajeran a los muchachos acá a la universidad, y que la universidad dijo que no, porque
que era un peligro para la sociedad, que era de peligro público adicional considerado, que era el 9 de abril, entonces que no se podía y nadie brindaba la protección necesaria para que vinieran los muchachos. Entonces la única opción era que recibieran por ventanilla eso. Por ventanilla no pueden venir los muchachos, entonces les tocaba por correo. Entonces lo que yo decía en el momento que mi hija pasó a recibir su cartón de mi hijo, un muchacho que estudia una cantidad de años dentro de una universidad para que no tenga el menos el placer de recibir su diploma, ¿sí? Nada. Logra sacar su carrera, recibir su diploma y todo, y entonces gracias a una idea del profesor Miguel Ángel y del profesor Rosenberg, vamos a hacer la maestría para que César Andrés se salga de ese pensamiento que se le está encerrando dentro de una cárcel, ¿sí? Donde él un día llegó y me comentó, y yo le dije al profesor Miguel Ángel, le da pereza pensar, se está volviendo, se está encerrando en su mundo, ya le da pereza. Entonces fue cuando Miguel Ángel llegó y me dijo, no, vamos a intentar que haga la maestría, y empezamos a hacer todo el proceso, y lo que hemos recibido es que la Universidad Nacional nos cierra las puertas siempre en la cara, siempre nos pone problemas, nos pone trabas, y no ha dejado nada. Si todo el profesorado, todo, fuera consciente de que más allá de la condición de una persona que esté privada de la libertad o no esté privada de la libertad, que esté presente o no esté presente, pero si todo el profesorado fuera consciente de que tienen que alimentar el pensamiento de esos muchachos, de pronto pues, lograremos cambiar algo. Pero si todo el profesorado se echa, exceptuando unos cuantos que tienen la valentía y la gallardía de ponerse al frente, de liderar esto y de acompañar a las familias, pues no, eso va al fracaso. Los muchachos les va a dar miedo pensar, porque ya no solamente es con ellos, sino con la familia y con todo el mundo. Yo que día decía, yo cómo le voy a enseñar a mi nieto que tiene 7 años, crea en la justicia, crea en las instituciones, crea en algo, cuando yo estoy viendo todo lo contrario, y el niño se está creando en eso. Entonces, ¿qué? Si seguimos así, vamos a encontrar una sociedad en contra del Estado y dos polos opuestos, el gobierno con toda su riqueza y todos sus terratenientes y toda su gente, y el pobre, el proletariado ya olvidado, y esto no va para ningún lado. Y los muchachos que quieren estudiar arrumados en una cárcel, porque el que se atreve a pensar o a levantar la voz, lo culpan de algo, así yo no haya hecho nada, pero hay que culparlo, lo encierran en una cárcel y lo mandan a más seguridad donde no puede decir nada. Se nos acabó el tiempo, pero antes de despedirnos el día de hoy, yo creo que es importante hablar del evento de esta tarde. Siento que esto es un pequeño abrebocas para que la gente también se entusiasme de los debates que se van a tener, de las charlas y de los invitados. Entonces les doy la palabra para que nos comenten un poco sobre el evento de hoy, nos dejen con la hora y el salón para estar allí muy puntuales. Bueno, están todos y todas invitadas, es hoy a las 4 de la tarde en el aula 121 de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Hoy es el tercer evento que estamos realizando en una perspectiva de acompañamiento a los familiares y pues por supuesto a nuestros estudiantes perseguidos y privados de la libertad con estos falsos positivos judiciales. Vamos a tener 3 temas centrales, digamos, de reflexión. Uno, la vivencia de la cárcel, donde hay 2 ponentes, uno un profesor que nos acompaña, Miguel Ángel, y otro un estudiante que ha hecho una investigación sobre los hechos del 2002 en la cárcel Modelo. Después vamos a hacer una reflexión sobre el tema de la sociología del castigo, la cárcel como castigo social, y al final vamos a escuchar las voces de los familiares, particularmente los familiares también en el exilio, y vamos a escuchar las voces de los propios estudiantes privados de la libertad. Estamos trabajando en una investigación con el profesor Miguel Ángel y con el Departamento de Sociología de la Nacional para mirar todo el tema de la estigmatización del pensamiento crítico. Continuamos trabajando y a todas las personas que quieran acompañarnos pues son bienvenidos y bienvenidas. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar el día de hoy aquí acompañándonos. Gracias, Sandra, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo agradezco mucho y solamente me resta decirles que por favor en las redes sociales tenemos una página que se llama Libres e Inocentes, donde se resume más o menos todo lo que ha pasado durante estos 22 meses, y mis hijas ahorita abrieron un blog, se me escapa el nombre en este momento, pero es tal vez lo que nunca pueden leer mi hijo porque está privado de la libertad. Pero muchas gracias por habernos invitado, muchas gracias por escucharnos, muchas veces gracias por ser vocero de lo que no pueden decir ellos, muy amables. No, ustedes por estar aquí. Y bueno, también le damos gracias a las personas que nos comentaron, nos hicieron comentarios en redes. Cura Tinto Frío dice, los falsos positivos no terminan y el fiscal es un tinterillo. Con este mensaje los despedimos y los invitamos a conectarse con el resto de la programación de Contagio Radio.
Expreso Libertad, un espacio auspiciado por el Ayuntamiento de Vitoria, la Corporación Solidaridad Jurídica, Mundubat y la Comisión de Justicia y Paz.